Soy Ángel Ortiz, encargado de marketing digital de Holding Latinoamérica. Para los que no nos han seguido en anteriores emisiones, empezamos a hablar de Clover inicialmente como un producto que puede beneficiar la velocidad de nuestro sitio web y la seguridad. En otro webinar hablamos sobre un tutorial introductorio al manejo de los módulos, tanto de la configuración de los DNS, el SSL, el cortafuegos y velocidad. En esta ocasión vamos a contemplar los otros módulos de manera muy rápida, pensando sobre todo en los planes básicos y gratis, y posteriormente en otra grabación esperamos hablar respecto a las configuraciones avanzadas que vienen en los planes de pago. Pues bien, sin mayores rodeos, entremos en materia. La opción de cacheo. Recuerden que el cacheo básicamente funciona como la mayoría de plataformas son dinámicas, presentan un contenido con base a la interacción del usuario, deben ir a una base de datos y regresar para emitir una respuesta. Esto pues es maravilloso porque hace una web relativamente dinámica, pero pues consume recursos, muchos recursos del servidor, tanto procesador como memoria. Generalmente las opciones de caché lo que hacen es crear una imagen estática, casi siempre en HTML, del sitio, de manera que cuando un cliente o un usuario regresa va a ver algo que le va a cargar muy rápido. Pues bien, estas opciones de cacheo de las que trae Clover, vamos a mirarlas rápidamente. Aquí tenemos la opción de purgar caché o de purgar todo. Generalmente en la personalización de purgar caché, ¿qué podemos hacer? Introducimos la URL precisa a la cual queremos vaciarle la copia que tenemos para que la actualice. En la opción de purgar todo, pues va a hacer una limpieza de caché de absolutamente todo el sitio. El nivel de caché. En esta parte, por omisión, activamos la opción estándar del nivel de caché. ¿Esto porque se hace así? El nivel estándar, ¿qué hace? Hace una copia de los archivos de HTML, hace una copia de los archivos de JavaScript, de CSS y los coloca. No hace caché en general de otro tipo de archivos. Si quisiéramos trabajar con comodines o con los asteriscos, pues ya podemos entrar a jugar con las otras dos opciones. Insisto, para la gran mayoría de sitios funciona muy bien la opción estándar. Esta otra parte es muy importante dentro del manejo de caché, no solo en Clover, sino en cualquier sitio web al que querramos hacer que carguen muy rápido tanto las imágenes como los objetos en general insertos dentro del código. Es la expiración de caché para los navegadores. Generalmente esto lo puede hacer uno de manera manual en el archivo htaccess. Generalmente somos capaces de indicarle al navegador cosas como estas. Por ejemplo, que las imágenes caduquen o venzan en 30 días. Que el archivo XML caduque en 6 meses. ¿Vale? Es lo mismo que vamos a hacer, solo que desde Clover, con un par de clics lo hacemos y queda estructurado directamente. Casi siempre a efectos prácticos, mientras no sea estrictamente necesario, el periodo de duración de esta caché debería ser por lo menos de 15 días. A no ser que sea un sitio que se alimente con mucha frecuencia, para lo cual sí necesitaríamos o estar colocando estos plazos más cortos o estar vaciando caché de manera manual. Ahora, la opción de siempre en línea. Esta opción es fantástica sobre todo para sitios estáticos, sitios hechos en HTML seguramente. ¿De qué se trata? Él hace la copia y aun cuando el servidor esté caído, va a mostrarnos la copia de caché que tiene Clover sin ningún problema. Con la lectura y la advertencia, que es una copia del sitio que en este momento está caído. Para sitios dinámicos tipo WordPress, también es capaz de hacerlo, pero no lo hace de todas las páginas. Es una cosa importante a tener en cuenta. El modo desarrollador, pues es cuando estamos haciendo pruebas, para que no interfiera con el funcionamiento normal del sitio, de tal manera que nos permita, digamos, tener maniobras y no correr mayores riesgos. Vale. Las reglas de página. En el anterior webinar les comentaba que uno obtiene por lo que paga. En el plan gratuito tenemos solamente 5 reglas que podemos crear. En los planes de pago podemos generar 20, 50, 100 reglas de página. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, tenemos una página de login o una intranet. Si aplicamos las normas de caché que vimos en el módulo respectivo, vamos a tener inconvenientes y conflictos para que esto nos cargue. Entonces, la intención es tener un sistema de caché en general para las páginas de cara al público,
pero para las páginas internas, para las páginas como ya le decía tipo login, podemos excluirlas de este tipo de configuraciones, de características. Como se aprecia en pantalla con este ejemplo, vamos a editarlo para que se pueda apreciar mejor. En este caso es una página de login, una página de chat, perdón. Esta página de chat, entonces le decimos que conserve la integridad del navegador, que no la comprima, que tampoco la mantenga siempre en línea. O sea, que todas estas opciones que tenemos señaladas no aparezcan y no funcionen de cara al público. De esta manera logramos un funcionamiento armónico del sitio con velocidad de cara al público y con seguridad y sin conflictos de cara a la intranet o al funcionamiento interno que tenemos. Vale, en el módulo Network tenemos una característica muy interesante que es el HTTP2. En estos días tenemos publicado un artículo en el blog hablando sobre esta característica del HTTP2. Generalmente la Internet, el HTTP1, es un protocolo viejo que tiene muchas fisuras de desguace de seguridad y que funciona relativamente lento. En el año 2015 se empezaron a hacer pruebas y se empezó a estandarizar el HTTP2. Esto, ¿cómo funciona de cara al usuario? ¿Para qué nos puede servir? Básicamente para que las páginas web carguen muchísimo más rápido. En el caso de Clover, con solo un clic podemos habilitar. Para quienes sean clientes nuestros de la Speed Web Server, él viene con el protocolo HTTP2 desde el comienzo per se configurado. Asimismo como esto, si quisiéramos y necesitáramos la compatibilidad del IPv6, aquí en este módulo lo podemos configurar fácilmente simplemente con cambiar a ON. Si manejamos las características de WebSocket, lo mismo, aquí podemos configurarlo sin ningún problema. En algunas ocasiones necesitamos fingir que tenemos IPv4, aquí también simplemente con switchar a ON lo tendremos habilitado. Si queremos hacer que el tráfico sea filtrable muy fácil y poderlo caracterizar geográficamente, en este módulo lo podemos hacer. Las otras características, como siempre lo que esté así es porque nos toca pasarnos a un plan corporativo para poder acceder a estas características adicionales. En el módulo de tráfico, básicamente tenemos algo que, digamos, lleva Clover un poco más lejos. Si bien es cierto, viene para habilitar desde el plan gratuito, es una característica que nos permite, a ver cómo lo decimos de manera sencilla. Clover tiene su red de servers alrededor del mundo. En todos los planes, digamos que nos conectamos a una velocidad determinada, predeterminada. Al habilitar algo, lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad de conexión entre los servers y entre los nodos de Clover, lo cual redunda en velocidad para nosotros mismos. Esta opción de balanceo de carga también funciona en el mismo sistema. Digamos que nosotros, por norma general, para sitios pequeños y medianos aún, no lo habilitamos. Más adelante hablaremos sobre eso en otra charla. Aquí en la opción de personalización tenemos varias características premium. Pues no, como les decía, no vamos a hablar de ellas, sino cuando hablemos en una charla expresamente de las características de pago. En la opción del script, esta parte es para proteger, por ejemplo, que nos roben los emails que aparezcan dentro del sitio web, que nos permitan proteger las imágenes de que se nos las lleven y se nos las copien fácilmente. Son como características adicionales del sistema. Esto ha sido, señoras y señores, como el resumen de este tutorial número 2 respecto a cómo configurar Clover. Más adelante, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube y en Facebook y tendremos más sorpresas para ustedes, no solo de Clover, sino otros productos y características que pueden hacer de su página web pues un sitio más rápido, más seguro y más confiable. Gracias, hasta pronto.